Buenas noches, vamos a continuar con nuestro repaso del documento 10, la Trinidad. Entonces seguimos con la sección 2, la personalización de la deidad. ¿Quién quiere leer? Yo leo, Dale, gracias. gracias Andresito. La personalidad de la deidad. Mediante la técnica de la trinidización, el Padre se despoja de esa personalidad espiritual no cualificada que es el Hijo, pero al hacerlo se constituye en el Padre de este mismo Hijo y por ello se inviste de ilimitada capacidad de ser el Padre divino de todos los tipos de criaturas de voluntad inteligente posteriormente creadas, eventuadas o de otro modo personalizadas. Como en la personalidad absoluta y no cualificada, el Padre puede funcionar solamente como el Hijo y con el Hijo, pero como Padre personal continúa otorgando personalidad a las diversas huestes de los diferentes niveles de criaturas volitivas inteligentes. Y por siempre mantiene relaciones personales de asociación amante con esa vasta familia de hijos universales. Ok, gracias. Mm, entonces, lo primero es la personalidad espiritual no cualificada. Es la primera frase o expresión complicada, pero habíamos visto la vez pasada que significa que él, al ser el original, pues en él la personalidad todavía no tiene ninguna, o sea, está en un estado tan puro que no le puedes poner cualidades, eso es no cualificado. No lo puedes analizar porque no muestra partes, por decirlo así. Pero ya en el hijo ya se ven porque ya hay padre y hay hijo, entonces ya al menos está ese adjetivo que poner, ser padre y ser hijo. Mm, Esto de la personalización de la deidad me hace acordar de lo que hablábamos en el otro grupo el miércoles en la exposición de la sección uno del prólogo, donde habla de qué es la deidad. La deidad siempre muestra una cara, o sea, un dios. Y la primera fuente y centro tiene una cara, una personalidad que es Dios el Padre. Entonces, cuando quieren hacer énfasis en el aspecto personal, dicen Dios el Padre. Cuando quieren hacer énfasis en Dios más todos sus atributos, sus características, dicen la primera fuente y centro. Entonces aquí van a hablar mucho de personalidad en esta sección. Bueno, luego, ¿qué más dice? Decía, se inviste de ilimitada capacidad de ser el Padre, Padre divino de todos los tipos de criaturas. Como que al ser padre una vez ya gana el poder de seguir siendo padre por siempre, más o menos, entiendo yo. Sí, Sí, volverse el padre de todos. O sea, con el primero que ya fue, ya es el padre de todos. Ujú. Él puede seguir siendo, luego dice, como personalidad absoluta y no cualificada, puede funcionar solamente como el hijo y con el hijo. O sea, solo para él es una personalidad absoluta y sin ningún adjetivo, sin ninguna cualidad o cualificación. O sea, sigue siendo algo, o sea, un nivel de personalidad tan unificado, tan elevado que todavía no hay como una diferenciación. Pero eso solo existe entre él y el Hijo eterno. Pero como padre personal, continúa otorgando personalidad a las diversas huestes de los diferentes niveles de criaturas volitivas inteligentes.
y por siempre mantiene relaciones personales de asociación amante con esa vasta familia de hijos universales. Ujú. O sea, el único que ve la personalidad absoluta y no cualificada es el hijo. Sí. El Lo resto convierte vemos al en padre la personalidad. personal. Ujú. Lo convierte Sí, en personalidad absoluta. O sea, se sí, despoja de eso y lo convierte a él en personalidad absoluta y no sí, cualificada. y no cualificada. Pues ahora que lo pienso, pues de ahí sacan el nombre de Padre Universal, ¿no? Ujú. Sí, Padre es nivel Mm. personal y es el único que da personalidad a cualquiera que esté en el nivel de la personalidad. personalidad absoluta. Ya todo lo que pudiera caber definido como personalidad, el único que lo tiene es él. Él, sí, pero eso solo lo ve el hijo. Pero eso solo así lo ve el hijo. Ya como padre personal en todas las criaturas. Mm. Sí, algo que es ahí interesante es que el padre, lo decíamos la vez pasada, el padre crea el hijo, entre los dos crean al espíritu, pero no es solo que los creen, sino que cuando los crean, entregan un montón de atributos. O sea, es crear, Sí, pero además eso va con una cantidad de cosas que ellos ya sí. no van a, ya no va a tener el que lo creó, no, ya no lo crea, O no lo sea, algo que se crea. modifica en el creador al ser creada la siguiente criatura. Porque le tiene que dar algo de sí que ya de alguna manera delega o transmite y ya no lo posee en el control absoluto. Ujú. Ah, en los seres humanos nos cambia algo a nivel de la medicina, pues, del funcionamiento del Por cuerpo, al ser, bueno, padres, obviamente con las mujeres es más evidente, ¿no? Porque el cambio, sí. pero El hijo deja rastros en el cuerpo de su mamá y la mamá también deja la evidencia, porque es que, a ver, de mi papá heredo yo el ADN que viene en el núcleo, pero no sus mitocondrias, y de mi mamá heredo parte del contenido nuclear que está dividido a la mitad más las mitocondrias. ujú, Por eso es que se puede hacer el seguimiento de un ser humano porque se siguen son las mitocondrias maternas y esas se mantienen. Entonces, con eso puedo hacer el seguimiento de tu origen, así han pasado miles de generaciones, porque siempre se mantiene la mitocondria materna. la heráldica la búsqueda de los apellidos, de tener algún sentido lo tendrías por el lado del apellido materno, Ujú. más que Sí, aunque en esto de investigación transgeneracional, y basado también inclusive creo que en la visión de los tibetanos y que lo trae Urantia, el hijo mayor maneja la parte paterna, el segundo la materna, el tercero los dos y la cuarto vuelve y repite. Cuando yo me enteré de eso, yo dije, ve, es igualito que en Urantia. Entonces, el hijo mayor trabaja la línea paterna, el segundo la materna y el tercero la de los dos. Por eso los terceros, los sextos y los novenos son la fusión de las dos líneas familiares y pueden ser completamente diferentes a sus papás. Son lo de los que dicen los raros de la familia, los extraños de la casa. Con razón. Los terceros, los sextos y los novenos, por ejemplo, las familias grandes. Se repetirían el Yo voy la doceavo. tercera. Ajá. Y esos eran los que decían, ¿cómo es que les decían los hijos? Ay, no les tenían un nombre antes. Porque eran muy, es el cantante en la familia de los abogados, el abogado en la familia de los artistas. ¿Y este a quién salió? Se quedan mirando los papás, dicen a mí no, y el otro dice a mí menos. El lechero. Ah, sí, es del lechero, no, es de los papás, pero es que como viene a trabajar ambas líneas, hace una fusión de la información. Mm, Interesante. Ujú. Ok. Sí. Bueno, seguimos. Sí. Sí. ¿Quién quiere leer el siguiente? No, ya te lo leo. Después de que el padre ha otorgado a la personalidad de su hijo la plenitud de sí mismo
y cuando se completa y se perfecciona este acto de autodotación del poder y naturaleza infinitos que de este modo existe en la unión del Padre y el Hijo, los socios eternos conjuntamente otorgan aquellas cualidades y atributos que constituyen otro ser más como ellos, y esta personalidad conjunta, el Espíritu Infinito, completa la personalización existencial de la deidad. El siguiente paso. Entonces ya será el tercero. Por eso es una personalidad conjunta, porque tiene el efecto de dos. Ujú. Y son existenciales, no experienciales. O sea, no lo describe en secuencial, pero es que el libro dice que eso no ocurre en secuencia, es como si ocurriera al mismo momento. Sí. Un párrafo que estaba buscando, pero no lo he encontrado, que habla, donde yo empecé a creer que el padre, antes de ser padre de verdad, era el mismo yo soy, ¿no? Mm. O es el mismo yo soy teórico. Es el yo soy teórico, es el único que puede decir yo soy. Ujú. Y entonces cuando se despoja pues, de esa parte que le otorga al hijo, es que se puede llamar padre. Ujú. Por eso es lo que dice en el siguiente párrafo. El Hijo es indispensable para la paternidad de Dios. El Espíritu es indispensable para la fraternidad de la segunda y tercera personas. Tres personas son un grupo social mínimo, pero esta es la menos importante de todas las muchas razones para creer en la inevitabilidad del actor conjunto. Mm. Aunque es una que nosotros entendemos muy bien, yo creo. Sí, Ujú. y lo hemos Sí, demasiado bastante. sí, a la triada. Mm. Sí, es que, digamos, el espíritu infinito no es tan claro de pronto que fuese necesario, porque claro, el padre necesita tener hijo para ser padre, Ujú. y el hijo, pues un padre para ser hijo. Sí. Y el tercero, para hablar de eso que se llama ahí fraternidad, es la Mm. hermandad, porque esa hermandad está más entre el Hijo y el Espíritu que la relación con el Padre como hermano, Mm. a pesar de que todos son iguales. Sí, tal vez no podrían pedirnos que fuésemos fraternos si Si ellos ellos mismos, no lo hubieran, exacto, si no lo vivenciaran ellos. si solo fuese una relación vertical padre-hijo. Ujú. No tendríamos sino que tener relación también padre-hijo hacia allá, pero no pensaríamos en los demás. Sí. Para poder hablar de fraternidad, existe ese tipo de grupo en donde los tres somos iguales, a pesar de que hay una relación ¿de qué será? Sí, porque es como, ¿te acuerdas como hablan de las relaciones piramidales donde uno manda y el otro obedece? Pero esta es que Jerarquía. existe eso, pero a la vez tenemos una sociedad que nos hace fraternos. Ujú. Porque cómo me explico ese deseo urgente del padre de entregarle la personalidad a otro Porque igual? necesito ser visto, percibido, tener en otro un espejo, es como esa necesidad de ser visto, observado y verme a través del otro. Es que eso es lo que se logra con la interacción y eso lo tenemos los humanos. Esa necesidad de ser visto, observado, cualificado por el otro y no que sea solo yo en mi diálogo interno constante conmigo. Ujú. Entonces yo me hablo y me contesto. Entonces, llega un momento en que yo creo que eso dice, no quiero otro que me pueda contestar hasta algo que yo no estaba esperando que me conteste. A fin de cuentas, esa es la naturaleza de Dios. Sí, Otorgarse. Sí, compartir,
compartir, sin ser visto, entregable. reconocido. Es como una necesidad que se tiene, ¿no? Porque como dice ahí el libro, también se hubiera podido quedar con todo. No existiríamos nosotros, no existiría nada más, sino solo él. Y ahí era, él estaba completo. Porque tu pregunta es, ¿cómo nos explicamos que él tenga esa necesidad que nosotros entendemos acá a nivel humano? Mm, Pero esa, es que él no es en ese nivel no se necesita la explicación, es más bien, allá es así, porque así es, y acá es así porque este es un reflejo de lo que pasa arriba. de lo que pasa arriba. Ujú. Él no necesita, no hay justificación más allá de que esa es su naturaleza realmente. Mm, En alguna parte dice en el libro que a fin de cuentas o en último análisis, todo existe porque él quiso y ya. No, no puedes pretender entender las razones en esos niveles, como ni siquiera como razones, son simplemente cosas automáticas de la naturaleza misma mm, de la deidad. Que claro, uno quisiera tener una explicación y entender por qué existe algo en vez de nada y ese tipo de preguntas, ¿no? Pero son preguntas formuladas en el idioma de este nivel, en los términos de este nivel. Bueno. Andresito, allí en el chat puse la cita que pensaba que nos dice que es lo que yo comenté sobre que el padre, antes de ser padre, era el yo soy. Y cómo Sí. es que le escapó 2 veces, escapó dándole al hijo y dándole al Espíritu Infinito. Esto es del prólogo, ¿verdad? Luego, sí. mm. ¿Cuál fue la sesión que tú explicaste? La que estábamos discutiendo, exponiendo era la uno La uno. del Esta es la prólogo. 3. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización. A esa palabra siempre la traducen mal, como puede ser más bien como el logro o el descubrimiento. Ahorita miramos en inglés. De la personalidad, ajá, como el logro o sí, se manifestó, descubre finalmente el nivel personal, digamos. Volviéndose el Padre Eterno del Hijo original, a la vez que simultáneamente se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. Sí, es que ahí ejerció su primera acción como creador, ¿no? Mm. Y es la, Y una cosa fue la isla del paraíso y la otra cosa el hijo. sí, el A la espíritu, vez. todavía ahí no. O sea, la dualidad fundamental está entre cosas y personas, Y personas, sí. o lo material y lo espiritual, como no se quiera decir. Mm, En coexistencia con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y en presencia del paraíso, apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona. Leona. En Es realidad son otra dos vez cosas. la parte espiritual y la parte material. Mm. Lo increíble es que ahí aparecen dos cosas, ¿no? El Espíritu Infinito y Abona. Sí. Claro. Aparece como Contraparte material. la sociedad mínima de la Trinidad, pero al mismo tiempo una sociedad ya creada en Abona, ¿no? Fíjate Ujú. que inevitablemente cuando ellos son ya fraternidad, pues, cuando aparte de filiación hay fraternidad, también se manifiesta la fraternidad perfecta de Abona. Que tú nos hacías caer en cuenta la vez pasada, Normita, que a uno se le olvida que Abona apareció al tiempo que el Espíritu Infinito. Y en una cita Mm, dicen que, de hecho, él lo creó. Él creó a Ona, dice. sí. Mm. Eso pues eso no lo entendía nunca yo así. Me encontré con esa cita, pero me pareció interesante
hicieron esa alusión de que el Espíritu Infinito había creado a uno. Yo diría fue que surgió junto con Ahora. Sí, Mm. a lo mejor está mal traducido también. Sí, porque es que mira que es como si al crear tuviera que llevar parte espiritual y parte material. Ujú. Y entonces es un Dios que además lo que buscaba era crear y al crear se dio cuenta que podía generar de la parte espiritual a esos hijos y de la parte material el soporte para la existencia de su isla del paraíso, pero también de lo que lo rodeaba, con niveles de perfección que van gradualmente disminuyéndose. Sí, lo material, controlado por la isla del paraíso, Ujú. existe para atestiguar eh, el, el dominio final del espíritu. O sea, sin lo material, el espíritu no podría atestiguar o mostrar que realmente la personalidad está Mm. siendo guiada. Lo que acabas de decir me hizo pensar, entonces nosotros sin este cuerpo no podríamos evidenciar el espíritu que somos. Ujú. Sí, porque es que la voluntad del Padre se debe hacer, ¿no? No se filosofa, no se estudia, no. Es hacer, o sea, es una creación enfocada en resultados. Ya. Y entonces eso quiere decir que siempre hemos malentendido el cuerpo y maltratado el cuerpo porque es el vehículo para que ese espíritu haga, o sea, es sine qua non una cosa con la otra. Wow. Mm. Sí. Sí, y Porque lo mira que material. si el hijo está apegado con la creación de la isla del paraíso, es de alguna cosa, es como si los dos se hubieran generado en el mismo momento. Y es porque se genera, o sea, la manera en que crea el padre es que lleva el contenido espiritual, el contenido material a la par. Y entonces ese nivel de crear que lo material es menos que lo espiritual, espérese un minutico porque de pronto no es tanto. No, Ujú. digamos, no, no debe ser el objetivo final, no es, No, pero es como lo es la pero es arena donde se esencial. pueda Sí. producir las cosas, pero van, o sea, ese sentido que le damos a lo material y que también es desde la visión muy religiosa de que lo material es menos que lo espiritual, habría que plantearlo porque le da un enorme valor. Yo no me acordaba que eso estaba planteado así, que está al tiempo. Mm. Sí, no, el problema es cuando tú miras solo lo material, solo te importa y solo Ah, valoras lo no. material, porque Claro, estás pero es que lo que te digo, es confundiendo. como cuando la gente se va contra el cuerpo y lo que te digo, lo sentían un lastre, ¿te acuerdas? En un momento de Ah, sí, esto claro, me ¿no? impidía. Y Mm, no, es que sin mm. eso no la logras tampoco. Sí, es que no es la negación de la materia, no es la negación del No, nivel de los hechos, es la reinterpretación y la sublimación de ese nivel. No es, no es pelear con ese sí, nivel. O sea, es mm, como el asceta que se aísla del mundo, ujú. en comparación con Sí, lo que hizo Jesús, que fue es que hay vivir que vivir dentro en el mundo. del mundo, elevando el significado de las Sí, cosas del mundo, sí. y eso es lo que te dice el libro, ¿no? Sí, me volví a acordar que eso creo que fue una de las cosas que más nos impactó cuando empezamos a leer el libro hace 10 años. Sí. Porque lo Y que en te el, digo, la idea es darle una subvaloración a lo material, porque mm, aparentemente o no tiene conciencia o no es tan necesaria. Mentiras, es necesario mm. y Y tiene su nivel de importancia. en el paraíso Lo son que, indistinguibles la materia, la mente y el espíritu, son una sola sí, Sí, sustancia. eso te iba a decir. sola Lo cosa. que pasa es que de todas formas siempre hemos visto la materia como algo diferente, como algo que no procede, digamos, del mismo padre. No, no sé por qué, pero se ha visto como en un sentido negativo de pensar que lo material está en oposición de lo espiritual. Y es la idea que hemos tenido hasta ahora. Nunca hemos pensado que a final de cuentas materia sigue siendo como esa misma energía, ¿no? Esa misma presencia, pero ¿No? presentada de otra manera. Sí, ¿Sí? claro. Pues, o sea, una cosa son los impulsos materiales y otra cosa es
estudiar el nivel de la materia-energía, que es lo que hace la física y la matemática. Ujú, Ajá. Y los físicos y los matemáticos estudian eso porque les parecen bellísimas las leyes simétricas y completas, en fin, Ujú. porque claro, son un reflejo, son, tienen, heredan, tienen como la sombra del mundo espiritual en últimas. Sí. mm. Ujú. Y eso Bueno, también permitiría que el hombre empiece a valorar un poco más sus creaciones y no las subvalore tanto también. no, y las eras en luz y vida son desarrollo material, mental, espiritual. Ujú, O sea, un mundo en luz y vida es un mundo materialmente muy bien arreglado, pues. ujú. Sí. Bueno, voy a terminar de leer acá la cita. Con la aparición de la deidad personal coexistente, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, el Padre escapó como personalidad de la difusión, Y que de ahí, otra manera hubiera sido inevitable por todo el potencial de la deidad total. De allí en adelante es tan solo en asociación de Trinidad con sus dos iguales en la deidad que el Padre llena todo el potencial de deidad, mientras que la deidad experiencial, ese sería el supremo, se actualiza cada Sí, vez más en los niveles de divinidad de la supremacía, la ultimidad y la absoluteza. la Bueno, el supremo, el absolutez. último y el absoluto. Mm. Mm. Escapó como personalidad de la difusión. esa difusión, ahí qué implicará eso. Es como es una, como si se esparciera y perdiera el control y perdiera los límites, como curioso. Una pérdida de sentido. Esa palabra Esa, está curiosa, es esa como será la razón pareciera por la ahí que difusión. otorgas, convierte los tres iguales. Sí. Voy a mirar en el de inglés. ¿Cómo está traducido? Sigue, dirá difusión. Traer agüita. Esto es 3. Sí, diffusion, Ujú. Difundirse. Sí, difundirse a través del difundirse es como potencial. cuando los gases se difunden, ¿te acuerdas? Y no pierdes el límite o te escapas del control de ti mismo. No sé, muy curioso eso. Es que habla de todo el potencial de la deidad. Es Sí. decir, la deidad habría Deidad total, absorbido sí. todo. Ujú, Mm. porque es la deidad total. Esa expresión está unas 7, 10 veces. La vez pasada Normita la busco. Que es como ya el funcionamiento de todas las deidades en conjunto. En O sea, conjunto, sí. yo, a mí me suena como a que algo así como cuando tú no nombras herederos, entonces lo que tenías se va para todo el mundo, para el Estado, y no hay nadie que herede en concreto, que no se encuentra nadie. Entonces, como él igual quiere darse, entregarse, compartir, si no hubiese focalizado de esa manera sus principales atributos, por ejemplo, la personalidad absoluta en el hijo, entonces de algún modo tendría que haberse entregado como a todos por igual. o, eh, bueno, supongo que así tal vez no hubiesen funcionado las cosas, ¿no? Entonces, Ujú. como que él quiere entregar, pero entonces entrega de una vez lo principal, que es la personalidad, Sí. y eso lo hace de una vez de forma completa, en un solo ser, que es el Hijo Eterno, Sí. no en muchos seres. Y luego ellos dos entregan todo lo que pueden también de forma completa en un solo ser.
y luego sí de ahí en adelante entre los tres van a seguirse otorgando, pero ya lo que queda ya se va. Algo así como cuando lo doy no lo pierdo. Lo das, pero no queda en muchos lugares, sino que queda en o sea, tienes una Focalizado. biblioteca y la vas a donar. Ujú, Entonces, ¿dónde la pones? Buscas y a cada ciudadano le das un libro. Si tienes 1 millón de libros y el ujú, país tiene 1 millón de habitantes, ¿qué haces con los libros de tu biblioteca? ¿Dices al azar le doy un libro a cada persona o pongo todos los libros en un lugar público? ¿Cómo funciona mejor? sí, sí, Entonces, porque el padre se hubiera podido dar, así como explican acá, pero en vez de tres, entre 100, múltiples. sí, 100. Sí. Pues Pero no, 7. como que da tanto de sí que de una vez, porque no es, o sea, como que él no da poquito, ¿ves? El problema es que si va a dar, da de una vez mucho, de todo Maximizó lo las que puede. opciones. Sí. Mm, Entonces, por eso el hijo queda de una vez con toda esa carga, pero luego entre los dos también dan, pero ahora en conjunto, pero igual sí, dan todo lo que puedan, me imagino, ¿sí? Y queda el espíritu infinito. ujú. Pero es que al darlo de pronto es más fácil de administrarlo, manejarlo. Además queda centralizado, sí, exactamente. Sí. No solo es, o sea, es perfecto de muchas maneras, no solo es lo que corresponde desde su generosidad, sino lo que es funcional con miras al futuro, lo que es más práctico. Eh, Ujú. estamos hablando de trinidades y las trinidades son funcionales. Ujú, Entonces, Mira que para esa parte, eso resulta funcional. mm. cuando dice que llena todo el potencial de deidad, o sea, el Padre en la Trinidad llena todo el potencial de deidad, Sí. y luego habla de que el Supremo se actualiza en todos los niveles de divinidad. Ahí se podría aclarar un poquito la diferencia entre la deidad, lo que es deidad y lo que es divinidad. No llego a entender la diferencia, pero veo que podría ser ese el camino de entender. La divinidad es un adjetivo, Y la deidad también. la deidad es el ser, Sí. es la entidad. La entidad, la persona, digamos, la que te lo identifica. Deidad sería como una cualidad, Pues el, como un el, el, el mier- calificativo. el miércoles que estaba haciendo la exposición de la sección 1 del prólogo, Ujú. eh, al final iba a hacer otra, la haré para la próxima porque nos quedó faltando, pero me di cuenta que es bueno al final hacer un resumen de lo que ellos dicen en la sección 1 de la deidad. La sección se llama la deidad y la divinidad, Sí. pero tú empiezas a leer y te quedas siempre esperando que te definan deidad y nunca lo hacen. Ujú. Sí, nunca. Tú dices, o sea, ¿qué es lo que hacen? Te dan clasificaciones. Dicen, la deidad puede operar en niveles personales, prepersonales, superpersonales. ¿Sí? O luego te dicen, la deidad se puede manifestar en los niveles finito, absónito y absoluto. ¿Sí? Uno dice, bueno, Porque es que chévere, lo conocen pero por lo que dígame. hace, porque es que lo conocen por lo que hace, Sí, no por y lo que es. así, Por eso si no tú pueden miras, definir. ¿sí? Cada párrafo de esa sección, te Ujú. estás mostrando diferentes niveles o diferentes capacidades o formas en que podría manifestarse Que o cómo funciona, actúa, sí. funciona. Y tú vas leyendo y dices, ok, chévere, pero te ¿Y quedas qué es? con la ¿Quién es? sensación, pues, siguen sin Pero que decirlo, una colegio de y significado. Porque se acaba la sección y nunca te dijeron, ¿sí? Pues es por eso, porque no lo logran entender, no en todo.
Sí, lo que pasa es que Entonces te lo puedo contar por lo que hace, es como describir a alguien por lo que hace, pero así decirlo, sí. de conocerlo íntimamente, no, hasta allá no me le mido. Entonces, la deidad, eh, ¿y por qué usan la palabra deidad? Es lo otro, ¿no? Entonces uno mira, Ajá. bueno, qué han sido las deidades en el lenguaje humano? Porque los reveladores no se pueden inventar palabras si hay alguna que más o menos Sí. describa lo que quieren comunicar. Luego ya pulen la descripción, la definición. Entonces, nosotros, cuando hemos nombrado deidades, son eh, pues divinidades del hinduismo, de los griegos, de nuestra mitología acá mesoamericana, pero siempre tiene una característica y es que, eh, bueno, es personal, eso es importante, pero además se ocupa de algo en concreto. O sea, tú no te inventas una deidad que no haga nada. Tú dices, este santo es para conseguir marido, ¿sí? O dices, este es para la salud, o ¿Cuál, cuál, dices, cuál? San San Antonio. Antonio, Tomen nota. Entonces, si tú de fueses a cabeza. armar un país desde cero, ¿sí? Te dicen, bueno, ¿quiénes lo van a manejar? Bueno, por ejemplo, unos ministerios, ¿sí? Entonces voy a necesitar algo que se llama Ministerio de Educación, ¿sí? Defíname Ministerio de Educación en unas pocas palabras. Eso es casi imposible, porque hace muchas cosas a lo largo de muchos lugares, funciona diferente y a lo largo del tiempo funciona diferente y se relaciona con muchas cosas. Entonces, lo que tú sí dices es, bueno, va a funcionar en tales departamentos, va a funcionar también en estos niveles de educación, ¿sí? Va a haber primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Va a trabajar con personas de diferentes tipos, personas con poca experiencia, personas que tienen mucha experiencia, personas que son... Va a haber una parte administrativa, va a haber una parte ya realmente de lo que es la educación en sí. O sea, hay tantas dimensiones en que funciona esa gran empresa, digamos, que tú no puedes resumir en pocas palabras lo que es, pero sí puedes dar descripciones de cómo va a funcionar de diferentes aspectos. Son como diferentes vistas de un objeto. No te dicen qué es el objeto, pero te dicen de frente se ve así, de lado se ve así, de arriba se ve así. Entonces, ¿qué pasa con las deidades? Eh, cuando tiene que tratarse de un concepto gigantesco, de una importancia tremenda en la creación. Ejemplo, el crecimiento experiencial. Ese concepto es tan gigantesco que existe un ente, una, una, un, algo que es como un conglomerado, que asocia, que se va a encargar o que encapsula todo lo que va a ser ese concepto, ¿sí? Ese es el ser supremo, ¿sí? O personalidad, eso va a ser la segunda fuente y centro. ¿Mm? O el hecho de que se puede trascender el espacio y el tiempo. Ah, ese concepto nosotros no lo tenemos tan claro, pero parece que es tan importante que entonces existe el último. Y lo otro clave es que en el prólogo te lo dicen varias veces. Voy a buscar las otras porque Isabel me preguntaba. Yo solo puse una donde dice, la deidad es personalizable como Dios. O sea, ese ministerio no va a ser simplemente una entidad en abstracto, sino que va a tener un ser que lo encarna y que es personal. Entonces, el concepto de supremacía no existe solo, sino que hay un Dios el supremo. O sea, el adjetivo Dios se refiere a la personalización o a la cara o al aspecto personal o a la personalidad de esa deidad, ¿no? La deidad es mucho más que la persona, ¿no? O sea, el concepto de supremacía es mucho más que Dios el supremo, ¿no? Así como la primera fuente y centro es mucho más que Dios el Padre. Entonces la deidad es difícil por eso de describir y no te dan una definición, te dan ese tipo
de descripciones. eh, y entonces, ¿qué es lo que la caracteriza? La divinidad, que es una forma de decir unidad. ¿Sí? Entonces, la divinidad es el adjetivo. ¿Por qué unidad? Pues porque, como te digo, se está encargando de una sola cosa, educación, ¿sí? Entonces, unifica. Esa es la deidad. Eh, Andresito, allí en el chat está la cita donde está donde dice que el Espíritu Infinito creó a Ona. Sí, que aparecía, era como si la crearon al tiempo con él. Sí, también lo mencionan en otras citas así igual. Lo despistan a uno. Sí, claro, eso. Espera que creo que pegué la misma. Sí. Sí, porque le dieron la orden. Ahí está la diferencia. Es que fue cuando le Sí. dieron la orden y él lo ejecutó y por eso salió a Bona. Por eso él es el creador conjunto. Mm, Claro, además, como esa es la parte creadora de la deidad en lo Sí. material, pues de una vez se estrenó haciendo lo que le toca. Él es el brazo armado. Exacto, ustedes dicen. El Espíritu Infinito se eternaliza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de Aona. Este universo central que es creado por él Y con y él. con él y en él, Ajá, y en en él. obediencia a los conceptos combinados y las voluntades unidas del Padre y el Hijo. La tercera persona se deifica por este mismo acto de creación conjunta, convirtiéndose así por siempre en el creador conjunto. O sea, con eso de una vez se graduó. Sí, ya salió graduado, mejor dicho. Salió graduado. Pues es que era perfecto. Entonces, de una vez expreso, como me dan la orden, yo nace conmigo, pero lo hago yo, me he dicho esto es. Y es, Pero o mire, sea, que así como nosotros decimos de Dios Padre que vivimos en Él, habitamos en Él, más o menos así tendría que decir Abona. Sí. sí. Claro que él lo Ah, crea, pero hay muchas cosas en Abona que que le después, pertenecen al Padre. sí, después o pues eso fue en la eternidad, pero bueno, digamos que después son aportadas por la Trinidad. Por ejemplo, los gobernantes de Mm, cada planeta son de la son familia de Uriel, trinitarios. son Sí, trinitarios, y hay trinitarios. muchos seres que ahí te explican que, por ejemplo, son ya de la familia del Padre, del Hijo, del Espíritu o combinaciones, ¿no? Cantidad de seres. Ujú, Entonces sí. ellos instantáneamente terminaron la decoración, digámoslo así. Ujú. Muy interesante. con él y en él, dice, ¿no? Sí, con él y en él, como En él. describimos también nosotros referente al Padre. Entonces, Abona tiene que hablar así también del espíritu, del actor conjunto, el Ujú. creador conjunto. Interesante. Mm. Con él y en él. Mm. Claro, porque ese es el Dios de la acción. Sí, Abona es muy difícil de entender en realidad. Sí, con unos niveles de perfección Mm. enormes. Entonces, interesante. Chévere poder hacer algún día, Andresito, que es el de los gráficos, un organigrama de toda ¿cómo se dice? De toda la jerarquía. Este depende de este depende de este que fue creado por este, pero en gráfico, porque tenemos unos cuadros de todas las personalidades que existen, pero Sí, no lo ese, tenemos en ese gráfico. proyecto está bastante avanzado, solamente que lo hice, está con un programa y quiero hacerlo con otro programa Ay, que ya, Andresito, que no, ya lo manejo mucho mejor qué y chévere. ya
Sí, a ver si ahorita tengo unos Por días. ejemplo, yo tengo un gráfico, si quieres lo miramos un momentico, del Estado colombiano, así un ojito, ya que hablaste del Ministerio de Educación. Ajá, sí, Ahí te lo puse. en el chat. Sí, me eché acá. Pues, Uy, a ver si cabe en la pantalla. trata de ver si se deja copiar de una vez. Está interesante. Eso es muy antiguo, a lo mejor ahora habrá más Ahora burocracia. más, sí, claro, porque acuérdate que apareció ese Ministerio de la Igualdad, Por ejemplo, por también ejemplo. del deporte, ¿Este todo. de cuándo era? No, Normal. pues eso fue, yo lo encontré cuando la pandemia, que editamos una conferencia acá en la Feria del Libro de Cali virtual, Mm, para explicar más o menos la idea que yo les dije, que así como un país necesita tanta estructura para operar, Funcionar. necesitamos en el universo todas esas personalidades que existen. Sí, claro. A los Yo que no les sé de quién será, pero yo les impone, para los que dispone el manejo del poder. dije. Yo creo que este es una rama de la organización. No sé si ahí están los ministerios, creo que no. No, esto es la parte más superior de la organización, Sí, Deberían del estar en el, Estado. en la mira, ejecutiva, ¿no? ministros. Sí. Ministros están, Ah, ya. más no ministerios, porque no sé si se trata solo de funcionarios, sino de Ujú. instituciones. O es una mezcla porque allá arriba dice ramas del poder público, bueno, las ramas y luego están, Mm, sí, pero Pero es muy muy, interesante. así quiero tener yo del universo. A mí me encantaría tener esa capacidad de hacer esos gráficos porque son muy visuales. Sí, ayudan bastante Claro. Mm. para la comprensión. Sí, está muy buena la idea, porque yo estaba haciendo el de seres, pero otra cosa es el de, Administrativo, sí, como Ujú. organizaciones. Mm. como organizaciones administrativas. Y ahí hay que meter entonces las unidades y las prioridades. Sí, ya tenemos mucho material, Andresito. Bueno, ¿Por dónde íbamos? al 5 ya, o al 3 según acá. Esto los pegué todos de una. Bueno, aquí el 110.3. Ujú. O el 4 no. No, sí, creo que el- acá el 110.2. Sí, a raíz de ese fue que nos derivamos a la cita. Ujú. A ver, lo voy a leer. La primera fuente y centro es la personalidad Padre infinita, la fuente ilimitada de personalidad. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta no cualificada. Ese ser divino que está en todo el tiempo y la eternidad como la revelación perfecta de la naturaleza personal de Dios. El Espíritu Infinito es la personalidad conjunta, la única inimitable consecuencia personal de la unión sempiterna del Padre y el Hijo. Sí, uno a Y veces se le olvida de esto y dice, ¿cómo puede ser que el Hijo Eterno sea personalidad absoluta? Absoluto. Que es más que decir que el Padre es simplemente la personalidad que da la personalidad, ¿no? El que es Padre es el Padre, ¿no? Pero el que tiene la personalidad absoluta es el Hijo. Dice, suena un poco contradictorio, pero es por todo lo que hablamos arriba. no, no me cabe en la cabeza.
hay alguna contradicción allí, porque si el padre nos dota pues para que faltan datos, nos faltan datos. El padre nos dota la personalidad. Y entonces, ¿qué hace el hijo con toda la personalidad absoluta? Y si nosotros tenemos una dotación directa del padre, entonces no sería absoluta. Pero yo entiendo esa personalidad es como el El máximo modelo. que puede haber de una personalidad, sí, el Ujú. modelo. No La- porque sean partecitas de la personalidad que se desgajan. Ujú. Mm. O sea, él resuena con la personalidad, pero en el nivel de dador de personalidad es el padre. Sí. Porque es que, ¿se acuerdan que maneja, cómo es que se llama eso? Es como si fuera una energía y él es sensible a la personalidad. Y esa es su función, ser sensible a la personalidad, pero como ganador de la personalidad está el padre. Y el hijo es el máximo que puede haber de personalidad, Sí. ¿sí? Es lo que... Y es el encargado de manejar esa energía de la personalidad, pero quien dona la Y personalidad es el padre. la revelación, por lo tanto, de lo que es la personalidad del padre Ujú. y eh, tiene la gravedad espiritual y tiene La también... gravedad de la personalidad, o sea, es No, como si fuera pero sensible. no hay gravedad personal. Yo iba a decir eso, pero me Sí, acordé que dicen que dice otro nombre, es como la energía de la esa se personalidad. mide Sensible. cualitativa, pero no Mm, cuantitativa. sí. Y tiene también el Hijo Eterno otra cosa, em, ¿Quieres salir? La tenemos. que no me acuerdo cuál era. Mm, ¿Referido a qué? Lo otro que él cumple es que es que es la revelación del Padre, que si El quieres padre, que estudiar es la el personalidad, revelador del padre. ajá, Él es el sí, único que puede revelar al padre. ujú, sí. Tiene sentido porque, por ejemplo, los Micaeles pueden venir al planeta, el Padre tiene que quedarse allí. Sí. Bueno, Normita, te voy a dar control porque tengo que moverme. Me voy a conectar con el celular. Te voy a dar el control. ¿Y qué hago? ¿Los que vas moviendo o qué? Pero tú tienes cómo hacer la presentación, Norma. No. Vamos a ver qué es lo que quiere Andresito. Tienes que aceptar y tú puedes mover mi ratón y puedes ir bajando. Mm, claro, no me ha salido la aceptación. Sí, tú ya tienes el control. Mueve mi ratón. Como que fueras. Como si movieras el señalizador, eso. Sí, pero Pero entro en shock. ¿lo están viendo? No. Sí, yo lo estoy viendo. Sí. Mi ratón, yo veo que lo muevo, pero no me produce ningún efecto acá. Lo estás moviendo, pero yo no sé. Ahí sí corriste algo, porque se corrió un poco hacia abajo. Vamos a esperar instrucciones del maestro. Porque es como una crucecita, no es el señalizador de punta, sino como una cruz. Ahí lo estás moviendo. Sí. Entonces te puedes ir, pero no sé, a moverla de aquí de este lado y subirla un poquito, creo yo, porque se te fue completamente hacia abajo. Em, Usa la ruedita del ratón para cambiar el tamaño. ¿Y el ratón dónde está? ¿Tu ratón no tiene ruedita? No, yo tengo el pad del portátil Ah, entonces de pronto con control y menos le puedes reducir el tamaño si quieres. y con Y lo control. otro es que estás arrastrando es la caja de texto. No estás arrastrando la Sí, página, sino que te estás llevando es el texto, la caja de texto de un lado para otro. Si hacia ves que tiene un arriba. punteado alrededor es porque lo tienes seleccionado. Mm, Entonces tienes que hacer clic por fuera, sí, y ahí sí puedes mover.
Espérate, te lo arreglo un momento yo. Déjame un segundo, no hagas nada. Mira, entonces haciendo clic por fuera, digamos aquí en el lado izquierdo, te dejo un espacio y ahí sí ya puedes bajar. ¿Y tengo que bajar con el ratón? Sí, ahí está bajando. Sí, ahí Ah, te ya. siguió bajando. Llegó hasta Ujú. abajo, sí. ¿Y por dónde Entonces te vamos? puedes devolver. En el ¿Vas 4. en el cuarto? Sí. Entonces no hay que bajar tanto. Entonces vamos a leer el 4. Eso estábamos. En ese estábamos. Toca de seguir al 5, toca que bajes más. Ahí te está subiendo. Toca es irse hacia abajo. 4. Ah, pero ya. Era en el 4 de El la 109. personalización de la I2. Sí, El 2-4, mejor dicho. sí, el 2-4. Allí, 2-4. Ese lo leyó Andresito. Sí. Bueno, Sí, tienes que seguir ahora con el 2-5. ¿quién entonces lee? ¿Alguien lea? Entonces, la personalidad de la primera fuente y centro es la personalidad de infinidad menos la personalidad absoluta del hijo interno. La personalidad de la tercera fuente y centro es la consecuencia superaditiva de la unión de la personalidad liberada del padre y la personalidad absoluta del hijo. Mm, Ahí o te sea, quedó. o Otro sea, consejo. lo que le quedó, sí, porque uno, o hasta hoy, yo entendía de que cuando se mencionaba un absoluto, era lo máximo de eso. Era el total, no. Lo máximo es la personalidad infinita. Sí, entonces ahí Y está lo claro. que le dieron al hijo es la personalidad absoluta. Pero la personalidad definida es todavía mucho más que la absoluta. Mucho más y la maneja el padre. Pero te digo, es como una parte, es que si no la suelta. La personalidad tercera fuente y centro es la consecuencia superaditiva. Ese está bien, Sí. ese término ahí. ¿Cómo puede ser una consecuencia superaditiva o como de adición? Sí, porque acuérdate que se unen los dos para dar el tercero. ¿Te acuerdas de lo que te dije de lo que comparado con la biología? Que una cosa es que hagas meiosis, que es la misma, se divide en dos. Y la otra es hacer mitosis, que es dos diferentes se juntan para generar uno. Ujú. Por eso es súper aditiva. La unión de la personalidad liberada del padre y de la personalidad absoluta del Ya, hijo. Es como que obtiene un nivel de una cosa muy curiosa. Porque mm, es el producto de una meiosis y una mitosis. He visto eso en la biología aquí humana, o sea, no humana, terrestre, que tuvieran las dos. Se supone que hay animales que a veces se pueden autorreproducir solitos y en otros sí necesitan la pareja y el mismo sí, animal. sí. Me parece Entonces, que la culebra, por ejemplo, se llama, no me acuerdo cuál animal es ese que hace eso, pero sí hay unas que se puedan Pero, por ejemplo, autofertilizar. una célula solita no se parte primero en dos. Para las células somáticas, ellas hacen meiosis, sí. Y Sí. para reproducirnos como seres humanos hacemos mitosis. Ajá. Sí, aunque sean los mellizos. aunque sean los mellizos, lo que pasa es que esos se diferencian en dos. Eso está, esta es una buena cosa, sí, señora. Porque no los mellizos, sino los gemelos. Porque tienen el mismo código para el fenotipo, lo que cambia es tienen el genotipo del fenotipo, pero cambia la personalidad, no son idénticas.
Entonces son idénticos externamente, tanto que no se pueden diferenciar los gemelos, porque los mellizos pueden ser hombre y mujer. Sí, Los gemelos ellos, son Eh, idénticos. Los gemelos son los idénticos, sí. sí. Los Mm, mellizos dicen que lo único que compartieron fue el útero. El útero en ese momento ujú. dado. Mientras que esto es que se fusionó el óvulo con el espermatozoide y además se hizo una meiosis, se dividió en dos. Es algo parecido como con los gemelos. Esto que está hablando de la personalidad. Pero se hace al contrario, porque primero fue la mitosis y luego la meiosis. Ujú. Ujú. Mm. Sí, hay unos animales, me parece que algunos batracios son los que Sí, se se autofertilizan en autofecundan. unas ocasiones y en otras sí tienen que buscar la pareja, el macho y la hembra. Con los helechos sí ocurre eso. Hay unos helechos que se autofertilizan y hay otros que sí requieren las esporas de otra mata que viene a distancia, se la traen las esporas. Yo tengo una guanábana en la casa y nunca, tengo dos, pero están muy lejos y no han querido dar nada. Entonces me dice un señor que es que son machos. Que las dos Habrá matas que son machos. mirar, cualquier cosa puede ser cierta. Yo soy de maticas, no sé. Sí, sí, que por eso que en un cultivo de guanábana tiene que haber muchas plantas, o sea, mínimo Sí. 4, dice él, ¿no? Porque de pronto alguna le sale femenina. Ujú. Y en el 2.6 mira lo que dice que es bien interesante. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son personas únicas. Ninguno es un duplicado. Cada uno es original y todos están unidos. Y ese es un gran resumen de todo este. Sí. Lo que nos decían, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Ajá. Solo el Hijo Eterno experimenta la plenitud de la divina relación de personalidad consciente. Ahí toca que sigas bajando. Entonces, ese Hijo Eterno solo experimenta la plenitud de la divina relación de personalidad consciente, tanto de su filiación con el Padre como de su paternidad del Espíritu y de la igualdad divina con el Padre antecesor y con el Espíritu asociado. Es El el que tiene. Padre, ajá, él tiene esas experiencias de ser consciente de que es el Hijo del Padre, es el Padre del Espíritu y es igual a todos con ellos, con el Padre y con el Espíritu. Y además es Ahora madre, y además, ¿qué? madre. Madre, sí, pero te digo, sí. Sí, lo dice. Eh, el Padre conoce la experiencia de tener un hijo que es su igual, pero el Padre no conoce de ningún antecedente ancestral. El Hijo Eterno tiene la experiencia de la filiación, reconocimiento del ancestro de personalidad, y al mismo tiempo el Hijo está consciente de ser un Padre conjunto del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito está consciente de doble ancestro de su personalidad, pero no es progenitor de una personalidad coordinada de la deidad. Con el Espíritu se completa el ciclo existencial de la personalización de la deidad. Las personalidades primarias de la tercera fuente y centro son experienciales y son 7 en número, porque es Ujú. el máximo de combinación de 3. Esos son Esos son los Los espíritus espíritus. rectores. los espíritus rectores, sí, señor. Eso, que son los que administran después cada superuniverso. Ahí hay una sinergia, es lo que están diciendo cuando dice que es Sí. superaditivo, Mm. cuando las partes en conjunto producen más que lo que producían por separado. Oh. Y se dice que es más que la unión, ¿no? Cuando es algo superaditivo es que además tiene más habilidades que solo la simple unión.
Da niveles diferentes. Ahí el que escribe el documento dice, yo tengo origen en la Trinidad del Paraíso. Y sé de qué hablo. Conozco, sí, es el que habla, el que conoce. Conozco la Trinidad como deidad unificada. Conozco también que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen y actúan en sus capacidades personales definidas. Sé positivamente que no solo actúan de manera personal y colectiva, sino que también coordinan sus acciones en varias asociaciones. De modo que al final funcionan en 7 capacidades plurales. Y puesto que estas 7 asociaciones agotan las posibilidades de tales combinaciones divinas, es inevitable que las realidades del universo aparezcan en 7 variaciones de valores, significados y de personalidad. El uno que genera el 2 que genera el 3 y el 3 que genera el 7. Mm, el Tao Te Ching. El Tao. Sí, señor. Porque dice, yo tengo origen en la Trinidad del Paraíso. O sea, el que está hablando es Es Un un, hijo de con- los de la Trinidad. Debe ser un un hijo hijo de la trinitario. Trinidad. es un, ¿Quién no es un escribe ese consejero documento? divino. Oh. Tiene que ser, sí. Sí, los primeros 10 documentos Sí. son de o Eso era consejeros divinos u de tan otros que alto son de la... turmequé que tocaba poner ahí a uno de esos bien cercanos para que no se fuera a confundir. Sí, tiene que decir como dice él, yo tengo Sí. origen en la Trinidad del Paraíso. Claro, o sea, yo sé de qué hablo, porque si no, Sí, sí, si no. Consejeros Pues que a mí divinos, me contaron perfeccionador eso. de la sabiduría y otro tipo de seres. Son los que Ujú. hacen los primeros 10. ujú. Difícil para ellos hablarnos a nosotros, Sí, claro. realmente. Entonces, si quieres, lee lo que compartiste, Norma, en el chat. Voy a pegarlo así como hacía Andresito, pero no pude. Ah, no, pegué Sí, otra sí. cosa. Ay, Pero está en el chat. Sí, está en el chat. sí. Bueno, Bien. dice así. En cuanto a la identidad, naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es equivalente pleno, en complemento perfecto y la eterna contraparte del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal y todos nosotros, altos y bajos, constituimos su familia universal. Eso era lo que les quería compartir. Que Ujú. además de todo eso que le han dado, resulta que es madre también. Sí. Todo toda esta discusión en esta sección es para justificar, o sea, el documento se llama La Trinidad, pero primero están justificando por qué hay 3 personas. No han empezado a hablar realmente de la Trinidad, es como un preámbulo. Ujú. Ujú. Ahora sí va a empezar, dice las 3 personas de la deidad. Casi, porque las va a ver como personas. Como personas, sí. Sí, Ujú, sigue siendo, bueno, ya casi, pero ujú. Ya casi. ahí va a ser empieza de pronto a hacer la diferenciación entre que actúen como personas y lo que es la Trinidad realmente. ¿Alcanzamos a leer otro pedacito? Sí, si quieres. Ya para empezar el 3 por lo menos Sí, el y encabezadito. si quieres. Sí. Las 3 personas de la deidad.
A pesar que existe una sola deidad, hay tres personalizaciones positivas y divinas de la deidad. Respecto a la dotación del hombre con los ajustadores divinos, el Padre dijo, hagamos al hombre mortal a nuestra imagen. Repetidas veces en las escrituras urantianas existen referencias a los actos y acciones de la deidad plural, mostrando el reconocimiento de la existencia y operación de las tres fuentes y centros. O sea que si hay una sola deidad, cuando hablamos de las deidades, no son en realidad deidades, sino son personalizaciones de esa misma y única deidad. Tierra es O sea, estamos hablando de extraño. de la deidad de la Trinidad. Porque en otras partes hablan de deidades en plural. Sí. O sea, aquí es la deidad, pero pues estamos hablando de la Trinidad, ¿no? Ahora Mm, me causa curiosidad algo, dice, respecto a la dotación del hombre con los ajustadores divinos, el Padre dijo, hagamos al hombre mortal a nuestra imagen. Ujú. O sea, hagamos se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Infinito, ¿cierto? Eh, él le dice al espíritu, al hijo, que hagamos al hombre. En otra parte lo dicen clarito. Por Y, eso sí, o y sea, crean el plan divino de ascensión. pero hagamos al hombre mortal a nuestra imagen, sí. de los dos. Los dos. Y después el espíritu infinito dice, ah, sí, estoy de acuerdo. Qué chévere, voy a colaborar. Y se convierte en el, a- en el que hace posible que ese plan de ascensión del hombre se pueda Sí, Muy cumplir. se acá. va a agarrar. Pero es que a lo que me refiero es que es, es hagamos, como digo, nosotros no solamente somos como el Padre, sino somos como el Padre y el Hijo. Sí, pues nosotros somos duales. Las razas mortales son duales. Y el espíritu no, no, Carolina se le congeló la pantalla. Sí, empezó a interrumpírsele. Voy a ver si puedo bajar otro poquito para que se vea el párrafo completo, el que sigue. Yo creo que ella se está trasladando de domicilio. ¿Sí? Sí. Bueno, leemos este último parrafito, a ver, mientras Sí. Y léetelo. nos enseñan que el Hijo y el Espíritu tienen relaciones idénticas con el Padre en la asociación de la Trinidad. En la eternidad y como deidades, mire plural, indudablemente lo hacen, pero en el tiempo y como personalidades ciertamente revelan relaciones de una naturaleza muy variada. Contemplando los universos del paraíso, estas relaciones parecen muy similares, pero cuando se las visualiza desde los dominios del espacio, aparecen considerablemente diferentes. Tendrá que ver eso con lo que hablábamos ahora, que en el paraíso todo es igual, materia, eh, espíritu y mente. Sí, Pero desde acá las vemos diferentes, sí, porque cada una tiene
su rol, digamos, cada personalización de la deidad. Mm, ¿Volviste, Andresito? sí, No, yo creo que sigue en el transporte y se desconectó. No, ahí Eh, está. ya no, contestamos. estaba sacando a Brunito porque ya estaba haciendo caras y si no, Nada, yo me Ay, que imagino. necesitaba que lo sacaran a caminar, sí, a darle el vuelto. sí, Dice, contemplando los universos desde el paraíso, estas relaciones parecen muy similares, pero cuando se las visualiza desde los dominios del espacio, parecen considerablemente diferentes. Sí, la distancia puede permitir diferenciar. Sí, Si se está muy cercano, parecería muy similares. parece que es todo junto, sí. Mm, mm, A final de cuentas es que nosotros somos muy pequeñitos para el universo tan grande, entonces muy ah. poquito lo que podemos ver. Y inclusive para ellos que están ahí muy cerca también les cuesta. Por eso describen más las cualidades que poder describir exactamente, porque no sé, yo siento que algo como que les falta para poderlos ver completamente. Por eso a veces Sí, también se requiere cierta distancia para poder apreciar mejor las diferencias. sí. Y lo interesante es que cuando actúan solos, aparentemente están limitados en su absolutez. Mm, sí, es lo que dice el siguiente. Mm, aparentemente. El Padre, el Hijo y el Espíritu son ciertamente iguales en naturaleza, coordinados en ser, pero hay diferencias inequívocas en sus actuaciones universales y cuando actúan solos, cada persona de la deidad está aparentemente limitada en su absolutez. Ujú. Lo que sigue también es bien interesante, porque te termina de aclarar, dice, el Padre Universal, antes de despojarse voluntariamente de la personalidad, los poderes y los atributos que constituyen el Hijo y el Espíritu, parece haber sido filosóficamente considerado una deidad no cualificada, absoluta e infinita. Pero, pero esa teórica primera fuente y centro, sin un hijo, no podía ser considerado en ningún sentido de la palabra el Padre Universal. La paternidad no es real sin filiación. Además, el Padre parece haber sido absoluto en un sentido total en algún momento eternamente distante. Debe haber existido a solas, pero nunca tuvo tal existencia solitaria. El Hijo y el Espíritu son ambos coeternos con el Padre. La primera fuente y centro siempre ha sido, siempre será el Padre eterno del Hijo original y con el Hijo el eterno progenitor del Espíritu infinito. Mm. O Por sea, eso esa dicen que primera fuente y centro, el Padre Universal sería el Dios. sí, Sí, y sería casi como el yo soy, pero si hubiese existido como un Sí, absoluto solitario, ¿no? Pero mm, por sí. eso ellos dicen que el yo soy es una concesión filosófica, o sea, realmente no es que sea así, así como nos lo dicen, pero nos lo cuentan así, porque aquí en el espacio-tiempo no no hay otra entenderíamos manera de entender. de otra forma. Pues aquí no lo están quitando. O sea, primero nos lo explican, nos lo dicen, el yo soy. Y aquí en este párrafo nos dicen, no, mentira, eso no existía, pero usted ya entendió. Eso no existía porque siempre existió el Padre y el Hijo. Siempre Hijo y Espíritu, o sea, eso Mm, es para que ustedes entiendan. Pero te digo, es que nosotros aquí solo entendemos causas y consecuencias, pero todo el tiempo y al ser al principio cuesta. Ujú.
Observamos que el Padre se ha despojado de todas las manifestaciones directas de su absolutez, excepto la paternidad absoluta y la abolición absoluta. No sabemos si la abolición es un atributo inalienable del Padre. Solo podemos observar que no se despojó de la abolición. Tal infinidad de voluntad debe haber sido eternamente inherente a la primera fuente y centro. Mm. Por eso cuando le decimos hágase su voluntad, pues es que sí, es que es la de él, a ver. Porque nunca la soltó. Entonces, él es el que ejerce su voluntad. Entregar la personalidad al Hijo Eterno, pero no la abolición. Pero la abolición No, está dentro de la personalidad. Entonces ahí sí, también que, ¿cómo entiendo eso? sí. Mm. No, pero porque dice que la abolición dentro de la personalidad. Porque parte de la personalidad es poder hacer la voluntad. Lo que pasa es que es en este nivel chiquito restrictivo, ¿no? Claro, es diferente. Sí, es como diferente, pero sí, es como que no, Porque hay- esa idea también nosotros la debatimos mucho porque eso del libre albedrío, chiquito, sí, Sí. pero dice que la chiquito, abolición es un atributo inalienable del Padre. sí. O sea, la abolición es un atributo, o sea, puede ser Eso es la, a la diferentes abolición del niveles. Padre, la de Él, la de Él. Ujú, Sí, la de él, ujú, No la nuestra, la de Él. sí, exacto. O sea, sigue haciendo lo que quiere. sí. Y es la que se impone. Sí, sí, Y pues, tiene que ver con la personalidad, ¿no? Una de las, sí, cuando te dan personalidades que ganan libre albedrío. sí. Ujú. Sí, paternidad absoluta, sí, Ujú, abarca todo lo que tiene que ver el ser padre. sí. Salte acá. Ujú. Quieren, leamos el otro, Mira, donde acá hay otro. vuelven a hablar de lo que veíamos la vez pasada, las cadenas del absolutismo, Ujú, Sí. de la personalidad, pero acá dice evade. O sea, sí lo habíamos interpretado bien. ujú. Al Al otorgarle otro, personalidad ujú, absoluta al Hijo Eterno, el Padre Universal evade las cadenas del absolutismo de la personalidad. O sea, como una especie de un régimen totalitario absoluto donde sí, él estuviese metido en todo. Pero al sí, hacerlo así da un paso que hace por siempre imposible para él actuar por sí solo como el absoluto de la personalidad. O sea, se vuelve dependiente del Hijo. Y con la ujú, personalización final de la deidad coexistente, el actor conjunto, sobreviene la crítica interdependencia trinitaria de las tres personalidades divinas respecto a la totalidad de la función de la deidad en absoluto. o sea, para funcionar como deidad absoluta tiene que estar la Trinidad. Mm. Yo lo pensaría como que en el momento en que, hablando como de la célula, ¿cierto? Lo que hablábamos de la primera célula, si, si se parte o se reproduce esa célula, de algún modo le entrega a la otra una parte de ella, ¿cierto? Sí,
para volver a quedar completa tiene que trabajar con esa otra parte. Sí, claro. ¿Mm? Ujú. De algún Porque modo compartió con ella la mitad de lo que tenía de lo que y tenía para actuar en totalidad tendría que juntarse a trabajar que con ella. juntarse a trabajar con ella. Ujú. Ujú. Como si cuando tenemos un hijo le entregáramos un ojo. Entonces después para poder andar necesitamos del otro para poder verlo con los dos ojos, Sí, Sí. más o menos. ¿cierto? Así es. Sí, Y se vuelven interdependientes. sí, claro. Tendría que tenerlo ahí amarradito. Sí. Hay una figura jurídica que se usa, por ejemplo, para evitarte los trámites de una herencia. Entonces lo que se hace es que la persona, por ejemplo, un padre y un hijo, ¿no? Eh, el papá tiene una casa, por ejemplo, y pone al hijo como, eh, se me olvidó ahorita el término, no es copropietario, eso es otro término jurídico que se me olvidó ahorita, pero el hecho es que lo que significa es que aunque los dos son propietarios de la casa, en realidad el hijo solo es un El administrador, usufructo. ¿sí? Creo que es usufructo. El usufructo, sí. De hecho, la casa puede ser del hijo, más bien es del hijo, pero en vida del padre, eh, él tiene todos los derechos sobre la propiedad. Ese Ujú. es el usufructo. Sí, sí lo oí. Entonces, ahí hay una codependencia parecida, porque el Ujú. padre le entregó, entonces ahora en cierto modo depende de la administración de él, pero desde otro punto de vista no es totalmente dependiente, ¿no? Eso se hace para que, por ejemplo, el hijo no vaya a botar a la calle al papá una vez Sí, que le hubiese transferido que completamente. le transfiera la casa, sí. ¿Sí? Y en el momento de la muerte del papá no hay necesidad de herencia, porque el Porque ya bien es de él. realmente era ya del hijo. Ujú. Sí. Entonces, esto se parece mucho a esa figura de usufructo. Ujú. Es como, también se parece a cuando el dueño de una compañía se retira porque ya no quiero, ya no puede seguir al frente, por ejemplo, porque ya tiene mucha edad y deja encargado a alguien más, pero sigue siendo el dueño, solamente que ya no es el gerente. Mm. Bueno, Si él ¿qué quisiera, tal? él podría quitarle todas esas concesiones que dio al hijo y al espíritu. Si tiene la abolición. Lo que Pero no pasa es creo que que se lo olvida. ellos actúan en tal unanimidad desde que existen. Pues es una familia que nunca ha peleado, pues, ¿no? Nunca ha tenido. Sí. Están Y tan de además acuerdo dice, por ahí en alguna parte dice como unidad de ser, ¿cómo es que lo dice? Ahí de arribita. propósito. de- O sea, sus decisiones, pensamiento y todo están dirigidos hacia lo mismo. No hay posibilidades de que vaya oposición, porque están siempre en perfección, digamos. Pero a eso que hizo ¿Cierto? aquí arribita sobreviene la crítica a interdependencia trinitaria Sí. respecto de Mm. la totalidad. ¿En cuál? En el 7.
Ajá. Sí, claro, como ninguno tiene ya los poderes, digamos. Como se lo repartió, toca juntarse a todos para volver a tener la fuerza del poder para lograr hacer las cosas que se quieren Ujú. juntos. Ujú. Sí. Sí, tal vez por eso es que a nosotros nos puede parecer que están limitados, pero en realidad como ellos actúan en perfecta sincronización, nunca tienen esa limitación. No tiene la limitación. Ujú. Bueno, dejamos ahí por hoy. Sí. Sí. Sí, Ya nos falta como 10. un pedacito de este que tiene bastante. Sí, Bueno, márcale. entonces voy a dejar de grabar primero por hoy.